donde se pueden presentar diversos medios de impugnación durante la preparación de la elección. Luego viene la etapa también muy importante de la jornada electoral. Esta etapa es solamente durante un día, es cuando se van a recibir todos los votos de todas las ciudadanas y los ciudadanos, y después viene la etapa de resultados y declaración de validez de las elecciones. Seguramente ya lo vieron que contra los resultados que emite el INE o los soples en su caso, es cuando procede el juicio de inconformidad para impugnar las elecciones de diputaciones federales, de senadurías y de la presidencia de la República, una vez que el INE emite sus resultados, a excepción de la presidencia de la República. Acuérdense que cuando hablamos de la elección de la presidencia de la República, aquí sí, quien emite los resultados finales es la Sala Superior y no el INE. Quien realiza el cómputo final de la elección de la presidencia de la República es el Tribunal Electoral y no el INE. Así sucede también en algunas de las entidades federativas de nuestro país. Quien emite el resultado final de la elección de una gobernatura es el Tribunal Electoral del Estado y no el ROPLE. En algunas entidades federativas sigue siendo el ROPLE el que emite los resultados. Habrá que ver de qué entidad federativa estamos hablando para ver si es el ROPLE o es el tribunal el que emite los resultados finales de la elección de la gobernatura. Pero para la elección de la presidencia sí es muy claro que es la Sala Superior la que emite los resultados. Sin embargo, ya sea que el INE emita los resultados en diputaciones y senadurías, o sea, el tribunal el que emite los resultados para la presidencia de la República, pues todos los juicios de inconformidad proceden ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tratándose de las tres elecciones federales. Pero ojo, ¿qué es lo que vamos a impugnar vía un juicio de inconformidad? 5 cosas. Vamos a impugnar desde un voto, la validez o nulidad de un voto. Si los escrutadores sacaron de la urna diversos votos, y yo por ahí advierto que en esa urna de elecciones de diputaciones federales, por ejemplo, hay un voto donde los escrutadores dijeron que el voto era para un determinado partido, y yo digo que no, por ejemplo, que ese voto debe ser para mi partido político que estoy representando, bueno, voy a impugnar esa boleta ante el Consejo Distrital, donde se revise exacto escrutinio y cómputo. Pues el Consejo Distrital está obligado a revisar la validez o nulidad de ese voto. Si sigue diciendo el INE que ese voto es nulo o que ese voto es para un partido en vez de ser para mi partido político, esa boleta, una vez que la resuelve el INE, el pleno del Consejo Distrital del INE, en diputaciones federales, me va a decir si el voto es válido o nulo, o si el voto es para este partido o para el otro partido. Bueno, si no estoy de acuerdo con la decisión del INE, entonces vía juicio de inconformidad, le voy a solicitar al tribunal ya electoral que revise la calificación de ese voto que hizo el INE. Entonces, fíjense, el voto primero lo califican las escrutadoras y los escrutadores. Luego lo califican las consejeras y los consejeros del INE. Y finalmente lo pueden revisar las magistradas y los magistrados de alguna sala del tribunal. Entonces, lo primero que voy a hacer valer en mi juicio de inconformidad es un voto o varios votos. A lo mejor impugno una boleta en 7 casillas, o una boleta en 8, 10, 15, 20 casillas, o 5 boletas de cada casilla. Todo el distrito lo puedo revisar y todas las boletas de ese distrito las puedo impugnar en lo individual ante el tribunal. Y le puedo decir al tribunal, oye, este voto es válido y el INE dijo que era nulo, oye, este voto es nulo y el INE dijo que era válido. Desde una boleta puedo yo acudir directamente al tribunal a impugnar la validez o nulidad de ese voto en juicio de inconformidad. Después puedo solicitarle en juicio de inconformidad también al INE que realice el recuento de votos.
Y uno dice, bueno, se contaron los votos en la casilla. Luego llega el acta, a lo mejor con errores, al Consejo Distrital. Si el acta tiene errores, entonces en el Consejo Distrital lo que procede es abrir el paquete. Ojo, si es que esos errores no se pueden subsanar sin abrir el paquete. Si necesariamente se tiene que abrir el paquete, entonces en el INE van a abrir el paquete, en el Consejo Distrital respectivo. Van a volver a contar todos los votos, uno por uno, y van a llenar una nueva acta de escrutinio y cómputo. Ojo, esa nueva acta que llenen va a sustituir a la de la casilla. Entonces, primer punto, yo ya no puedo ir al tribunal a impugnar el acta de escrutinio y cómputo que se levantó en la casilla por errores. Ya no puedo ir al tribunal a impugnar esa acta porque ya se levantó una nueva en el Consejo Distrital. Ya se subsanaron los errores, porque hemos tenido casos donde llega el partido y me dice, oye, mira, esta acta de escrutinio y cómputo que se levantó en la casilla tiene todos estos errores, por lo tanto, anula la votación en esa casilla, o por lo tanto, abre el paquete y vuelve a contar todo. Pero si ya me abrieron el paquete en el Consejo Distrital y se levantó una nueva acta de escrutinio y cómputo, yo ya no puedo llegar con el acta de la casilla al tribunal a decirle, oye, tribunal, pues mira todos los errores que tiene esta acta, porque el tribunal me va a contestar, oye, pero ya levantaron una nueva acta en el Consejo Distrital, se volvieron a contar todos los votos, uno por uno, y se volvió a levantar un acta en el Consejo Distrital. Pues ya no puedes venir al tribunal a impugnar el acta de la casilla. Ya te realizaron el recuento en el Consejo Distrital. Bueno, pero ahora la pregunta es, ¿puedo impugnar el acta de escrutinio y cómputo que me levantaron en el Consejo Distrital? Porque fíjense, la ley dice, si ya te realizaron recuento por la autoridad administrativa, si ya con todos los votos, el INE, el Consejo Distrital, ya no puedes solicitar recuento de votos ante el tribunal. Ya se te hizo el recuento de votos. Entonces no vayas al tribunal a pedirle recuento de votos porque ya se te hizo aquí en el INE. La pregunta es, ¿podemos ir al tribunal o no podemos ir al tribunal? Y el tribunal debe de revisar el recuento de votos, debe realizar un nuevo recuento de votos o no debe de realizar un nuevo recuento de votos. Porque la ley dice que no, ¿eh? Ojo. Pero entonces, ¿qué pasó? Yo puedo ir al tribunal y decirle, oye, si bien es cierto que la ley dice que si me hacen el recuento de votos en sede administrativa, ya no tengo que solicitar el recuento de votos ante el tribunal. Sin embargo, llegan casos al tribunal donde nos dicen el recuento de votos que me hicieron en el instituto está mal, tiene errores. O simple y sencillamente en el instituto no quisieron abrir el paquete, no hicieron recuento de votos. Y es cuando entra la figura el recuento jurisdiccional. El tribunal puede abrir paquetes si no los abrieron en el INE o si los abrieron en el INE y volvieron a cometer errores al llenado del acta de escrutinio y cómputo en el INE. Puede darse el supuesto. Entonces, obviamente, el tribunal en muchas ocasiones abre paquetes por primera vez o nuevamente, porque existieron errores ante la autoridad administrativa. Y ahí es donde nace la figura del recuento ante un tribunal electoral. ¿De cuántos paquetes? Pues de todos los paquetes que estén justificados, que se tenga que hacer recuento de votos. Ojo, el recuento de votos los voy a solicitar también cuando presente mi juicio de inconformidad. No hay otro tiempo, no hay otra etapa. Presento mi juicio de inconformidad y le digo al tribunal, revisa todas estas boletas porque las calificó mal el INE. O le voy a decir al tribunal que solicito recuento de votos de todas estas casillas, de todos estos paquetes. Ya vamos a ver los supuestos en los cuales el tribunal realiza el recuento de votos y los supuestos en los cuales el tribunal no realiza el recuento de votos.
pero se tienen que pedir, insisto, vía juicio de inconformidad. No hay otro medio de impugnación, ni hay otra etapa para pedir el recuento de votos. Entonces ya le pedí que revise un voto o varios al tribunal. Ya le pedí recuento de votos. ¿Qué más le puedo pedir al tribunal? Que envíe a juicio de inconformidad, que se anule un determinado número de casillas del distrito. ¿Qué más le puedo pedir al tribunal? Que se anule la elección 4, que se anule la elección. También se lo voy a pedir vía juicio de inconformidad. Y este es otro tema de nulidades, pero le puedo pedir que se anule la elección si hay causal de nulidad en la ley, o que se declare la invalidez de la elección si no hay causal de nulidad en la ley. Y quinto, ¿qué es lo último que le puedo pedir al tribunal? Pues que es inelegible el candidato ganador, porque no cumple con los requisitos. Y entonces entraría el suplente si es que hay suplente, porque si es una gobernatura o si es la presidencia de la República o en algunos casos la presidencia municipal, bueno, ahí no hay suplentes. Pero también puedo llegar vía juicio de inconformidad a solicitarle al tribunal que se declare inelegible el candidato ganador. Entonces son 5 supuestos. Puedo impugnar desde una boleta hasta toda la elección, pedir recuento de paquetes, pedir que se declare la invalidez de la elección porque no hay causal de nulidad específica en la ley o que el candidato ganador resulta inelegible. Todo será vía juicio de inconformidad, pero hay una excepción. Seguramente ya la vieron y si no, la repasamos. La excepción es JDC. También procede el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano para impugnar todos estos supuestos que estamos viendo. ¿Cuándo? Cuando el que impugna es el candidato. Acuérdense que con una jurisprudencia del tribunal, a partir de 2014, ya pueden impugnar resultados electorales, también las candidaturas, la candidata o el candidato, no solamente los partidos políticos. Porque si revisan directamente la ley dice que los únicos que pueden impugnar los resultados de las elecciones son los partidos políticos. Pero vía una jurisprudencia del Tribunal Electoral se señala también las candidatas o los candidatos pueden impugnar los resultados electorales vía JDC. Entonces, ya sea que impugne el partido juicio de inconformidad o puede impugnar la candidata o el candidato, inclusive el candidato o la candidata independiente, vía juicio para la protección de los derechos políticos electorales. Y se puede impugnar desde una boleta hasta toda la elección. También las candidaturas pueden solicitar recuento de votos ante un tribunal electoral. Claro, deben de justificar, obviamente, en todas sus demandas, pues cuáles son los motivos, desde para revisar un nuevo voto, para abrir paquetes o para que se anule la elección. Pero todos estos actos se pueden impugnar directamente ante un tribunal. Si es elección local, primero nos vamos al Tribunal Electoral del Estado y en una segunda instancia podría revisar la sentencia del Tribunal Electoral del Estado, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Si es una elección federal, primero nos vamos a la sala regional y luego a la sala superior para que revise la sentencia de la sala regional tratándose de diputaciones y senadurías. Pero tratándose de una gobernatura o tratándose de la presidencia de la elección de la presidencia, entonces sí, nos vamos, si es una gobernatura, nos vamos directamente al Tribunal Electoral y luego a la Sala Superior, Tribunal Electoral del Estado. Si es la presidencia de la República, ahí sí nos vamos directamente a la Sala Superior. Ninguna otra sala del tribunal tiene competencia para la elección presidencial. Si se está impugnando la elección presidencial vía juicios de inconformidad, pues nos vamos directamente a la Sala Superior. ¿Por qué en la elección presidencial se pueden presentar muchos juicios de inconformidad si solamente es uno? Que se puede impugnar los resultados de cada uno de los 300 distritos del país. Porque en la elección presidencial se revisan y se admiten, se revisan los resultados de los 300 distritos en el país.
Entonces se pueden impugnar los resultados de los 300 distritos en el país. En consecuencia, se puede presentar un juicio de inconformidad en cada uno de los 300 distritos por parte de un partido político. Entonces, potencialmente un partido puede presentar 300 demandas para la elección presidencial, pero si impugnan dos partidos ya son 600 demandas, solamente para la elección presidencial, ¿no? También en el caso de las gobernaturas, también en cada distrito se puede presentar una demanda para la elección de una gobernatura. Cuando se trata de diputaciones, ahí es por distrito. Si voy a impugnar una elección, pues voy a impugnar los resultados de ese distrito, de esa elección, vía un solo juicio de inconformidad. Ahí sí presento mi juicio de inconformidad directamente para esa elección, para ese distrito, ¿no? Entonces hay que tener también muy en cuenta que desde que se presenta el juicio de inconformidad, lo primero que tenemos que revisar es una boleta. Luego tendremos que abrir el paquete. Luego tendremos que ver si se anula la votación en una o varias casillas y luego tendremos que ver finalmente si se anula toda la elección, no solo una o varias casillas, sino toda la elección. Entonces, bueno, cuando se presentan estos juicios de inconformidad, lo primero que tenemos que revisar es la boleta, porque ahí empiezan todos los errores y ahí empiezan errores que pueden provocar que se anule una elección. Ojo, con una boleta mal calificada puede cambiar el resultado de una elección. Inclusive en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación han llegado casos de elecciones empatadas. Así como lo escuchan. Hemos tenido elecciones empatadas. Una vez en un municipio en Hidalgo, empataron dos partidos políticos. Entonces, una sola boleta puede decidir esa elección. Porque si llegan empatadas, pero llega un partido y dice, esta boleta, el voto no debe ser nulo, debe ser para mi partido político. Y tiene razón, pues ya con ese voto que se le da de más a ese partido, ganan la elección, porque estaban empatados. Entonces, muchas veces dos, tres, cuatro, cinco boletas pueden decidir el resultado de una elección. Entonces, es muy importante primero saber cómo votar y saber cómo calificar ese voto para que no se incurra en errores. Otro tema muy importante que deben de conocer es el primer lugar en una elección puede impugnar la elección. Es más, el primer lugar debe de impugnar también la elección. Y se pueden preguntar, pero ¿cómo que el primer lugar va a impugnar la elección si ya ganó? Pues sí, ya ganó la elección, eso queda claro, pero no ganó en todas las casillas, no ganó con todos los votos. Entonces, ¿qué debe hacer en primer lugar? Impugnar las boletas donde el voto no fue para él y estima que sí fue, debe ser para él. Impugnar las casillas donde perdió, inclusive solicitar recuento de votos donde perdió. ¿Por qué si ya ganó? Porque ¿qué va a hacer el segundo lugar? Impugnar los votos y las casillas donde perdió. Y si tiene razón el segundo lugar, puede alcanzar al primero y rebasar. Por lo tanto, el primer lugar también tiene que impugnar boletas y casillas donde perdió para aumentar su ventaja y que no lo alcance en un momento dado el segundo lugar. Entonces, seguramente en una elección cerrada va a impugnar boletas el primer lugar y va a impugnar boletas el segundo lugar. Va a solicitar recuento de votos el primer lugar y va a solicitar recuento de votos el segundo lugar también. Y va a solicitar que se anule la votación en una o varias casillas. El primer lugar, en las casillas donde perdió, y el segundo lugar también va a solicitar que se anule la votación en las casillas donde él perdió. Entonces es un litigio entre el primero y segundo lugar tratando de obtener más votos. El primero para que no lo alcance, y el segundo lugar para alcanzar el primero y rebasar. Obviamente el primer lugar no va a impugnar la elección. El primer lugar nunca va a decir, quiero que se anule la elección, pues ya ganó. Lo que va a decir el primer lugar es, quiero que se anulen los votos en esta casilla
o quiero que se solicite recuento en estas casillas, o sabes que este voto dijo el INE que era nulo y desde mi punto de vista es para mi partido político. Entonces, ojo, tampoco se les pase. También el primer lugar puede impugnar resultados, no la elección, obviamente. El primer lugar nunca va a impugnar la elección, pues porque ya ganó esa elección. Va a impugnar los resultados en algunas casillas donde perdió, pero la elección nunca la va a impugnar. Sin embargo, siempre en muchos casos, cuando una elección es cerrada, nos va a aparecer el primer lugar también impugnando algunos resultados, ¿no? Aquí, como nos dice Noemí, en algunos casos el primer lugar ha impugnado casillas donde ganó. Ahí sí ya está más complicado, porque estás impugnando una casilla donde ganaste, ¿no? Habrá que ver el caso particular, pero si la votación en esa casilla te favorece, pues por lo general no debes de impugnar la votación en esa casilla. Quizás se confundió ahí el quien impugnó, porque son tantas las casillas muchas veces que se impugnan que a veces se equivocan en el número de la casilla e impugnan una casilla donde ganó. Pero puede ser que se dé esa estrategia, porque a lo mejor, por ejemplo, en una casilla obtuvo 250 votos el primer lugar, pero el segundo obtuvo 248. Entonces, a lo mejor al primer lugar le conviene quitarle 248 votos. Al segundo lugar, por lo que ustedes quieran, aunque él pierda 250. O quizá en esa casilla el que tuvo 200, el primer lugar tuvo 250 votos, pero el tercero tuvo 248 y a lo mejor le quiere quitar el primer lugar al tercero esos 248 votos, aunque él pierda también un número importante de votos. Pero les digo, es complejo. En realidad, las casillas que siempre impugna el primer lugar es las casillas donde perdió. Porque si bien es cierto que gana en un distrito, no gana en todas las casillas. Y también, por lo general, el primer lugar pide recuento de votos en las casillas donde perdió, no en las que ganó, porque podría incurrirse en error, ¿no? Como lo que sucedió, fíjense, en la elección presidencial del 2006. ¿Se acuerdan de la frase esta muy famosa, voto por voto, casilla por casilla, que se dijo en el 2006 muchísimas veces? Pues fíjense que en la realidad, ya llegando a los juicios de inconformidad a la sala superior, no pidieron voto por voto, casilla por casilla. Fue algo que llamó mucho la atención y que muchas de las personas no se dieron cuenta que ya era una propaganda política, pero no jurídica. Ante el tribunal no pidieron voto por voto, casilla por casilla, porque de entrada el candidato que es ahora nuestro presidente, pues sí tenía la idea de abrir todos los paquetes, pero se asesoró de sus abogadas y abogados y le dijeron, no, ¿sabe qué, candidato? No le conviene abrir todos los paquetes. Eso de voto por casilla, no es una buena estrategia jurídica. No impugne vía juicio de inconformidad todos los distritos. Y el candidato preguntó, bueno, ¿pero por qué? Pues porque le dijeron, a ver, si en Tabasco ganó en todos los distritos, en Chiapas ganó casi en todos los distritos, en la Ciudad de México ganó casi en todos, ¿por qué va a impugnar esos distritos donde ya ganó? ¿Para qué pide apertura de paquetes en todos esos distritos donde ya ganó? Le dijeron, el voto por casilla no le conviene en todo el país. Y obviamente en esa elección no se impugnaron todos los distritos. No se solicitó apertura de paquetes en todos los distritos. No se cumplió con esa frase de voto por voto, casilla por casilla, porque evidentemente no le convenía al candidato impugnar las casillas y los distritos donde ganó. No le convenía que se abrieran los paquetes donde ganó. Y fíjense, la estrategia política era otra. En la estrategia política se señalaba voto por voto, casilla por casilla, el INE no nos abrió todos los paquetes, etcétera. Si ustedes se acuerdan de la campaña política y de la propaganda política y de la estrategia política, se decía voto por voto, casilla por casilla. Pero ya analizando los juicios de inconformidad, no impugnó el segundo lugar todas las casillas del país. Entonces el tribunal, ¿cómo iba a abrir todos los paquetes si nadie se lo pidió?
Jurídicamente al tribunal no le pidieron el voto por voto, casilla por casilla, pero sí llegaron casi 400 juicios de inconformidad y se tuvieron que abrir paquetes en 220 distritos de los 300. Entonces, obviamente, sí existió la figura de recuento de votos que se dio en muchísimos distritos. Y ojo, en ese tiempo, en el 2006, la ley no señalaba que el tribunal tendría que abrir los paquetes en un momento dado. Como lo vamos a ver después, la ley habla de apertura de paquetes ante el Tribunal Electoral y nos habla de los supuestos para que un tribunal electoral abra los paquetes vía el juicio de inconformidad. Pero esos supuestos que están en la ley entraron en 2007, 2008, con la reforma constitucional y legal de 2007-2008, se plasmaron en la legislación, tanto local como federal, supuestos para abrir el paquete en un tribunal, pero en 2006 no estaba. Sin embargo, en su sentencia, el Tribunal Electoral dijo, para darle certeza y transparencia al proceso electoral de la Presidencia de la República, vamos a abrir todos estos paquetes en todo el país, en 220 distritos. Esos criterios que emitió el tribunal en el 2006, después se plasmaron en la ley en el 2007-2008. No estaba. Fue un criterio del tribunal el que obligó a abrir todos estos paquetes en 220 distritos. Y si no se abrieron paquetes en los 300 distritos del país, es porque ningún partido político impugnó los 300 distritos del país. Donde ganaron, tanto el primer lugar como el segundo lugar, pues no impugnaron esos resultados. Sin embargo, este procedimiento se volvió muy complejo porque imagínense que un tribunal tenga que ir a 220 distritos a abrir paquetes. En unos distritos 50 paquetes, en otros 100, en otros 300, en otros 500 paquetes, en un plazo de 3 días. Pero estamos hablando, fíjense, de 220 distritos. Se presentaron más de 300 juicios de inconformidad, casi 400. Entonces la pregunta ahí muy importante es, ¿quién iba a abrir todos esos paquetes en 220 distritos en 3 días? Si el Tribunal Electoral tenía que resolver elecciones de diputaciones, de senadurías, de la Presidencia de la República, y creo que en 16 o 17 estados. Había impugnaciones en todo el país que llegaban al Tribunal Electoral. Entonces, obviamente, las secretarias y los secretarios de estudio y cuenta del Tribunal Electoral pues tenían mucho trabajo. Entonces, ¿quién iba a ir a abrir esos paquetes? Si los tenía que abrir el tribunal, no el INE. Ya la impugnación, ya el juicio de inconformidad había llegado al tribunal y el partido le estaba pidiendo al tribunal que abriera los paquetes, porque el INE o no los abrió o contó mal los votos. Entonces era el tribunal el obligado a abrir paquetes, nada más que eran 220 distritos. Y en 3 días, ¿cómo lo hubieran hecho ustedes? Imagínense que les digan, pues abre paquetes en 220 distritos. Bueno, ¿y cuántos secretarios secretarios de estudio y cuenta tengo aquí en todo el tribunal? Pues imagínense que 50 para resolver las elecciones en todo el país. Y obviamente esos 50 no podían salir a 220 distritos, porque entonces ¿quién sacaba la chamba del tribunal? Pero entonces el presidente del tribunal en ese tiempo, pues dijo, pues, ¿qué voy a hacer, no? Porque sí quiero abrir paquetes en 220 distritos, vía juicio de inconformidad. Pues como nos dice aquí Jaime Mauricio Pérez, exactamente se pidió ayuda a el Poder Judicial Ordinario, ¿no? El presidente del Tribunal Electoral habló con el presidente de la Suprema Corte y los que fueron a abrir paquetes a esos 220 distritos fueron juezas y jueces de distrito, magistradas y magistrados de circuito y magistradas y magistrados de las salas regionales del Tribunal Electoral para obtener los nuevos resultados en 220 distritos. Sin embargo, fíjense, los resultados fueron similares. En algunos distritos perdió votos el primer lugar, pero en otros distritos perdió votos el segundo lugar. Inclusive en algunos distritos donde pidió recuento el segundo lugar, ahí perdió votos el segundo lugar. Y en algunos distritos en donde solicitó recuento el primer lugar, ahí perdió votos el primer lugar.
Lo que nos decían los datos después del recuento en 220 distritos era que ahí estaban las boletas, dentro de los paquetes. El problema fue que en algunas actas de escrutinio y cómputo había errores. Se habían llenado mal, pero de que estaban los votos, estaban los votos. Se contó todo nuevamente en 220 distritos del país y el resultado fue más o menos el mismo. No cambió el resultado entre el primero y el segundo número. Pero a partir de que abrió un incidente para el recuento de votos, la sala superior en ese proceso electoral de 2006, pues ya está esta figura del incidente. Entonces, si yo presento un juicio de inconformidad, se abre un incidente el tribunal respectivo para revisar varios votos o para realizar recuento de votos por parte del tribunal electoral. Entonces, en el juicio de inconformidad se abre un incidente, se resuelve sobre los recuentos y después ya se entra al estudio de fondo del juicio de inconformidad. Entonces tenemos dos sentencias, la sentencia incidental, donde se resuelve el resultado del recuento de votos, y luego la sentencia final ya del juicio de inconformidad, donde se resuelve sobre la nulidad de una o varias casillas, la nulidad de una elección, o en su caso, donde se resuelve sobre la inelegibilidad o no de alguna candidatura. Pero ojo, como les decía, todo empieza con la boleta. Entonces nosotros decimos, pues es muy fácil acudir a la casilla y votar. Todo es complejo. Desde votar hasta que se cuenten las boletas ahí en la casilla. Y créanme que las escrutadoras y los escrutadores, las secretarias, los secretarios, hasta el presidente o la presidenta de la mesa directiva de casilla, no son especialistas en materia electoral. Tuvieron solamente un curso de capacitación previo a la jornada electoral. Y vienen ahí los problemas muy complejos y vienen los problemas que pueden provocar que se presente el juicio de inconformidad. Porque parece sencillo, pero no es nada sencillo. Cuando a una funcionaria o un funcionario de la casilla le dan el acta de escrutinio y cómputo y le dicen no se puede borrar, no se puede tachonear, no tenemos otro original, empiezan ahí los errores. Porque es muy complejo llenar un acta de escrutinio y cómputo para este 2022. El INE ha tratado de tener un diseño más sencillo para el llenado de las actas de escrutinio y cómputo, pero es muy, muy complejo y sigue siendo muy complejo, y entonces ahí empiezan los errores que después provocan el recuento de votos y las impugnaciones vía juicio de inconformidad. Fíjense, la boleta nos dice claramente, marca el recuadro de tu preferencia. Vean, de entrada, yo les puedo asegurar que muchas ciudadanas y ciudadanos pues no leen ese mensaje. Y no marcan el recuadro de su preferencia, marcan, por ejemplo, 3 de la coalición. ¿Quién le dice a una ciudadana o un ciudadano que tienes que marcar los 3 de la coalición? Nadie. Pero como ven el nombre de ese candidato o de esa candidata en 3 emblemas, marcan los 3. Y obviamente los 3 partidos son de la coalición, entonces el voto no va a ser nulo, porque los 3 partidos pertenecen a una misma coalición. Malo que marques uno de una coalición y otro de otra coalición, entonces sí se anula la boleta. Pero cuando marcas los 3 de la coalición, entonces el problema es más complejo, porque el voto es válido de entrada. ¿Y a quién le vas a dar ese voto? Pues al candidato, que es el mismo, o a la candidata, que es la misma. Ahí no hay confusión. Un voto para ese candidato o esa candidata, aunque tenga 3 marcas la boleta. El problema que vienen ya aquí para los escrutadores es a quién le doy ese voto. Imagínense que ustedes son escrutadoras o escrutadores dentro de la casilla y les aparece una boleta con 3 marcas. Dicen, bueno, el voto es para el candidato, eso ya lo sé. Pero ¿a quién le doy el voto? Pues no, esa boleta va a sentarse en el rubro que dice votos de la coalición 1. Así va a decir el acta de escrutinio y cómputo en la casilla. Votos para la coalición 1. Ah, pues esta es la coalición 1, un voto. Entonces pongo esa boleta en el rubro votos para la coalición 1. Si tengo, por ejemplo,
11 boletas en esa casilla con 3 marcas, entonces yo pongo en el acta de escrutinio y cómputo 11 boletas para la coalición 1. Y hasta ahí me quedo en la casilla. Ya cómo se van a dividir los votos, ya eso lo deciden en el Consejo Distrital. El miércoles siguiente que pasan los resultados de las actas de escrutinio y cómputo, ahí revisan esas 11 boletas que tienen 3 votos. Entonces, ¿qué hacen el Consejo Distrital? Conforme a la ley, dividen esos votos. Y la ley dice que se deben de repartir los votos en forma igualitaria. Entonces tenemos, ahí en el Consejo Distrital dicen 11 votos para el candidato, porque los 11 son para el candidato de la coalición o la candidata. Pero entonces de esos 11 votos le damos 3 al partido 1, 3 votos al partido 2 y 3 votos al partido 3. Van 9, pero me quedan 2. El voto número 10 se lo voy a dar al partido que obtuvo mayor votación de los 3 en ese distrito. Y el voto número 11 se lo voy a dar al partido que obtuvo mayor votación de los 2 partidos que me quedan. Así se hace la repartición de los votos ya directamente ante el Consejo Distrital. Pero obviamente muchas veces las actas de escrutinio y cómputo tienen errores. Y cuando tienen errores, pues muchas veces lo que nos solicita el partido político vía juicio de inconformidad es, ¿sabes qué? Haz el recuento de votos. Nuevamente, mejor. También la calificación de los votos es muy compleja, porque también aquí hay muchas inconsistencias en la ley que no se han superado. Se han señalado desde 1991 las inconsistencias que tiene la ley y no se han superado. Ya llevamos 30 años y no se superan esas inconsistencias. ¿Cuál? La ley nos dice, marque el recuadro de su preferencia. Y luego la boleta nos dice, marque el recuadro de su preferencia. Vean, esta boleta es de 2021. Y todavía tiene el error la boleta de 2021 que dice, marque el recuadro de su preferencia. ¿Pero por qué tiene ese error? Porque viene desde la ley. La ley no debe decir marque el recuadro de su preferencia. Porque si la ley dice marque, ¿ustedes cómo marcan? Pues con una X, que es lo lógico, ¿no? Pero también pueden marcar con una paloma, también pueden marcar con una carita feliz, también pueden poner yo estoy de acuerdo con este partido, porque la ley nos dice una marca, no nos dice marque con una X, ¿no? No nos dice marque con una palomita, no nos dice marque con una cara, con una carita feliz dentro del recuadro. Entonces, al decir la ley marque solamente, vienen los problemas de interpretación para ver si el voto es válido o nulo. Y a lo mejor imagínense que esa boleta resuelva una elección municipal y no sabemos si el voto es nulo o válido. Por ejemplo, una carita infeliz dentro de un emblema. ¿Quería votar por ese partido? Porque puso una carita infeliz. O pone dentro del emblema, no quiero votar por ese partido, pero es una marca dentro del emblema, como dice la ley. Pero dice, no quiero votar por ese partido. O pone una marca denostativa dentro del emblema, pero es una marca dentro del emblema. Y la ley dice, márcale al emblema y esa será tu preferencia. Vean todas las interpretaciones que se pueden dar. O otras que han llegado, imagínense todas las boletas, ¿no? Todas las boletas tienen cruz, 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 todas tienen cruz y una boleta tiene una paloma. ¿Por quién quería votar? Pues por el emblema que tenía la paloma. Aunque todos los demás emblemas tengan una cruz y estén marcados, no marcó el emblema o el cuadro de su preferencia, marcó todos los recuadros. Pero un recuadro le puso paloma y a todos los demás recuadros les puso cruz. Pues, ¿quién quería votar? Por el recuadro que tenía paloma. Pero son diversas interpretaciones.
Luego hay veces que llegan al tribunal y dicen, no, mira, le puso una cruz, y la cruz quiere decir negativo. Si fuera un examen de opción múltiple, la cruz quiere decir que estuvo mal. Por lo tanto, si le puso una cruz, es negativo, no quería votar por ese partido. Sí nos llegan muchas veces al tribunal. Obviamente, si hay una marca dentro del recuadro y la marca es una cruz, pues quiere decir que quería votar por ese partido, porque en el tema de boletas, la cruz no es negativa, la cruz es positiva. Y si está una cruz dentro del emblema, pues quería votar por ese emblema y por ese candidato. Pero vean cómo que la ley diga marque el recuadro de su preferencia, causa todas estas inconsistencias. La ley debería decir marque con una X el recuadro de su preferencia. Porque si no vemos una serie de símbolos dentro de un emblema, que luego cuesta trabajo saber si ese símbolo es positivo o es negativo a favor del partido y del candidato. Si es denotativa la marca dentro de ese recuadro, pues está ahí el recuadro, ahí está, ¿no? El recuadro, pues si es denotativa, pues ¿qué quiere decir? Pues que quería votar por él o no quería votar por él. Y ya el tribunal lo ha señalado en diferentes ocasiones, pues que no quería votar por él, ¿no? Bueno, entonces todos estos temas se tienen que revisar en esta boleta que está aquí en esta lámina. No es nada sencillo. Luego llegan casos candidatos no registrados. ¿Esos para qué están ahí? Si no cuentan. Si llega una boleta con candidatos no registrados, en vez de marcar un recuadro, en el recuadro candidatos no registrados, dijo, yo quiero votar por David Pérez. Bueno, no votó por ningún candidato, votó por un candidato no registrado. Pero luego llegan boletas que dicen David Pérez, David Pérez, David Pérez, y resulta que gana David Pérez la elección. ¿Qué hacemos si ganó David Pérez la elección, pero es un candidato no registrado? Sin embargo, ojo, ahí está en la boleta el recuadro candidato no registrado. ¿Y por qué está si no cuentan o si cuentan? Bueno, aquí en muchos casos ha señalado la sala superior que debe de estar el recuadro de candidatos no registrados para que el elector pueda emitir su voto y si no está de acuerdo con ninguna opción de candidaturas, si no está de acuerdo con ningún partido, si no está de acuerdo con ningún candidato independiente, pues que manifieste su opinión ahí para que exprese su voluntad, ¿no? Como dice aquí Jaime, ¿no? Que nos puso que bueno, ¿no? Es para expresar la voluntad del votante, pero David Pérez no puede ser electo aunque gane, ¿no? Sí, efectivamente, no puede ser electo aunque gane, porque bueno, ya llegó un caso, fíjense, esto no crean que estamos hablando ya al aire, ya llegó un caso al Tribunal Electoral hace muchos años, por ahí del 2005, de Las Vigas, Veracruz, donde ganó el candidato no registrado. Y de las 7 magistradas y magistrados en ese tiempo que integraban la sala superior, 3 dijeron que debería reconocérsele el triunfo, porque era la voluntad ciudadana. Y si la voluntad ciudadana quería votar por el candidato no registrado, se le tenía que reconocer el triunfo. Pero 4 dijeron que no, porque no había atendido a las reglas, no sabíamos si cumplía con los requisitos para ser candidato ganador, no se sabía de dónde obtuvo los recursos, no se le fiscalizaron sus recursos durante las campañas y por lo tanto no podría ser el candidato ganador. Pero fíjense, fue una decisión 4-3. Sin embargo, como dice Jaime, no se le dio o no se le reconoció el triunfo a ese candidato no registrado. Sin embargo, vamos a seguir viendo las boletas donde aparezca el recuadro candidatos no registrados, porque es una forma en que pueda manifestar y ejercer su voto una ciudadana o un ciudadano, aunque no esté de acuerdo con ninguna de las candidaturas oficiales. Y luego no se les pase, la boleta atrás también trae la lista de RP. Siempre cuando votamos pensamos que estamos votando por los de enfrente, no, automáticamente también estamos votando por los que están en la lista de atrás. Entonces, si marcamos el emblema de un partido político,
también automáticamente estamos votando por las listas que están atrás. Ahora, si marcamos 3 de la coalición, cada uno trae sus listas de RP. ¿Dónde va a quedar nuestro voto? ¿En el partido 1, en el partido 2 o en el partido 3? No vamos a saber, porque el voto es secreto. Y cuando se divide el voto por parte del Consejo Distrital, va a decir 3 votos son para este partido, 3 votos son para este partido y 3 votos son para este partido. Sin embargo, como dice aquí Nuevi, se dividen los votos entre las opciones, pero nosotros como ciudadanas o ciudadanos ya no supimos dónde quedó mi voto, si en el partido 1, en el partido 2 o en el partido 3. Por eso no debemos marcar los 3 de la coalición. Debemos marcar solamente uno de la coalición. Si marco los 3, cuando llegue el asunto al Consejo Distrital, se va a dividir ese voto, pero mi voto ya no voy a saber dónde quedó. Yo como ciudadano o como ciudadano ya no supe por cuál de los 3 voté. Y no voy a contar mi voto para los 3. Porque a mí me han dicho ciudadanas o ciudadanos, pues para que amarre, marqué los 3. No, pues es que no amarró. Al marcar los 3 ya no supiste tú si tu voto quedó en el partido 1, en el partido 2 o en el partido 3. Eso lo va a decidir el INE. Y tú ya no te diste cuenta dónde quedó tu voto. Y a lo mejor querías votar por uno de esos 3 de la coalición y resulta que votaste por otro. Y en una de esas, por el que votaste, perdió su registro. Entonces tu voto ya no contó para ese partido, ¿no? Por ejemplo, si quería votar por Morena, PT y PES, a lo mejor marqué los 3, el INE le dio mi voto al PES y luego el PES perdió su registro, entonces ya no voté por ningún partido y ni cuenta me di. Por eso es muy importante marcar uno de la coalición, solamente uno. Aunque la coalición sea de 2, sea de 3, sea de 5 partidos, hay que ver exactamente, ¿no? Ya hace poco un compañero, una compañera me dijo, no tengo el dato exacto, pero me dijo que en la última elección de Morelos había más de 20 emblemas de partidos y candidaturas independientes en una sola boleta. No me acuerdo exactamente, pero creo que eran más de 20 emblemas. Entonces imagínense ahí, vamos, se imprimió una boleta en Morelos con más de 20 emblemas y solamente hay que marcar uno, solo uno, aunque el candidato aparezca en varios emblemas su nombre, yo tengo que marcar solamente un emblema, si no me voy a perder y no voy a saber dónde quedó mi voto. Entonces eso es muy importante y no se les olvide que también estamos votando por los de atrás que están en RP. No estamos votando solo por el candidato que está enfrente de la boleta, también estamos votando por los primeros que están en la lista de RP atrás. Y bueno, cuando se instala la casilla, acuérdense, vamos a tener un presidente, un secretario, 2 escrutadores. Cuando tengamos elecciones concurrentes, se agregan 2 funcionarios o funcionarias más. Un secretario más o una escrutadora o escrutador adicional. Las elecciones concurrentes es lo que están buscando todas las entidades federativas de nuestro país. Ya todos quieren tener elecciones concurrentes con las federales. La mayoría de las entidades federativas, solo por ahí hay unas excepciones. Y tanto el legislador como la Corte han señalado, el Estado puede decidir si tiene elecciones concurrentes o no. De entrada se pensaba que la mayoría de las entidades federativas iban a decidir que no fueran concurrentes con la federal, pero ha resultado al revés. Casi todos los estados han reformado su legislación para tener elecciones estatales con las federales al mismo tiempo. Esto por un lado es bueno, pero por otro lado es malo. ¿Por qué lado es bueno? Porque, bueno, el ciudadano o la ciudadana va a ir a votar y una sola vez, a una sola casilla, y ahí va a votar para las elecciones federales y para las locales. Imagínense que en el 2024 a lo mejor van a una casilla y votan para presidencia, para senadurías, para diputaciones federales y también para una gobernatura, para diputaciones locales y para los ayuntamientos. Les van a dar 6 boletas en el 2024 y van a votar por 6 elecciones distintas. ¿Cuál es la ventaja? Es una sola casilla.
Ya no es como antes que íbamos a la casilla local y luego a la federal. Ahora en una sola casilla se van a recibir todos los votos. Ahora fíjense, ¿qué podríamos pensar? No, pues van a cometer más errores en el llenado de actas de escrutinio y cómputo. Si se equivocaban solamente con las elecciones federales, imagínense con federales y locales, van a equivocarse más. ¿Qué creen? Al revés. El primer estado fue Colima en 2009, que decidió tener elecciones concurrentes. Y entonces resulta que en Colima las funcionarias y los funcionarios fueron los que se equivocaron menos y tenían una sola casilla. Pero así como lo dice muy bien Mauricio, ¿no? Era porque los que escogieron tenían mayor índice de escolaridad, porque en vez de escoger 7 y 7, 7 para una casilla y 7 para otra casilla, escogieron solamente, en vez de 14, 7. Entonces ahora todos los estados dicen, pues vamos a tener elecciones concurrentes y vamos a tener solamente una casilla. ¿Cuál es el problema? Dos muy grandes, que ahora la fiscalización de las elecciones las tiene que ser el INE de todos los estados al mismo tiempo, más las federales. Porque antes el INE decía, tengo la fiscalización de estos estados este año, de estos estados este año y de estos estados este año. Ahora no, ahora como todos los estados tienen elecciones el mismo año, pues hay que hacer la fiscalización de todas las candidaturas el mismo año más las federales. Entonces sigue ahí el cuestionamiento, ¿no? ¿Le dará tiempo al INE de tener la fiscalización en el 2024 de todas las elecciones federales y locales? Y luego otro tema también muy importante, ahora el tribunal tiene que resolver todas las impugnaciones estatales y federales el mismo año, todas, porque todos los estados tienen elecciones el mismo año. Antes estaba repartido casi de una forma muy eficiente, porque teníamos por ahí elecciones de 2 estados un año, de 16 estados otro año y como de 14 estados otro año. Entonces se repartían las impugnaciones entre los 3 años. Ahora en el 2024, pues vamos a tener elecciones en las 32 entidades federativas, más impugnaciones de diputaciones, más impugnaciones de senadurías, más impugnaciones de la presidencia de la República. Todas van a llegar al mismo tiempo al Tribunal Electoral Federal, porque primero llegan a los tribunales locales, pero de ahí pasan al Tribunal Federal. Todas van a llegar al mismo tiempo y todas las tiene que resolver el Tribunal Federal en los plazos que marca la ley. Entonces va a ser en el 2024 la elección más grande de la historia, pero nada más imagínense cuántos juicios pueden llegar al Tribunal Electoral, que es la última instancia. Entonces, por un lado está bien las elecciones concurrentes, pero por otro lado, pues no está tan bien este tema de las elecciones concurrentes. Ahora, cuando se presente un juicio de inconformidad ante el tribunal, ya sea local o federal, le tiene que decir el partido político o el candidato o la candidata al tribunal que hubo errores en el acta de escrutinio y cómputo para que realicen el recuento. Pero en estos 3 rubros, personas que votaron conforme a la lista nominal, boletas sacadas de la urna o resultados en la votación. Si los resultados del acta de escrutinio y cómputo, si los errores no son en estos 3 rubros, dice el tribunal, no voy a abrir el paquete. Lo dice desde 2006. No voy a abrir el paquete. ¿Por qué? Porque los errores no están en los rubros fundamentales. Para abrir el paquete tiene que haber errores en estos 3 rubros. Ahora, ¿cuáles son las personas que votaron conforme a la lista nominal? No solamente son los que están en la lista nominal, también son los representantes de los partidos políticos, que acuérdense que no van a aparecer muchas veces en la lista nominal, y también son los que llegan con una resolución del tribunal. Muchas veces yo puedo votar sin aparecer en la lista nominal, pero con una sentencia favorable del tribunal. O muchas veces voy a votar sin tener credencial, pero con una sentencia del tribunal. Entonces, personas que votaron son las de la lista nominal, los representantes de los partidos y aquellos que no están en la lista nominal, pero que tienen sentencia del tribunal. Ese rubro, imagínense que sean 100. Bueno, entonces tenemos que sacar de la urna 100 votos.
¿Cómo se entiende que de la urna saquemos 97 votos y en la lista nominal sean 100 y 97 votos en la urna? ¿Qué pasó con 3? Pues a lo mejor esos 3 ciudadanos se llevaron el voto a su casa. Y entonces ya no va a coincidir nunca el acta de escrutinio y cómputo. Siempre va a tener un error de 3 votos. Eso provoca necesariamente que se tenga que abrir el paquete y se tenga que volver a contar todo. A ver si hay un error, a ver si efectivamente está bien el acta, y ni modo, no coinciden los 3 rubros. O resultados de la votación. Este también es un tema muy complejo, que siempre tiene errores el acta de escrutinio y cómputo que se levantó en la casilla. Porque muchas veces las funcionarias y funcionarios suman los votos de todos los partidos, pero restan los nulos. Los votos nulos también se suman a los resultados de la votación. Los votos de los candidatos no registrados también se suman al resultado de la votación. Las boletas con 3 marcas también se suman a los resultados de la votación. Las boletas con 2 marcas, se tiene que sumar todo para entonces tener 100, 100 y 100. Si en los rubros fundamentales tenemos 100, 97 y 100, que hay un error, es en rubros fundamentales y hay que abrir paquete en el tribunal, en sede jurisdiccional. Y lo tengo que hacer valer, obviamente, en mi juicio de inconformidad que presente ante ese distrito. Hay 2 figuras, la del recuento parcial y la del recuento total. La figura del recuento parcial es cuando voy a abrir uno o varios paquetes en la casilla. La figura del recuento total es cuando voy a abrir todos los paquetes de ese distrito. ¿Cuándo se van a abrir todos los paquetes de ese distrito? Cuando se den determinados supuestos. Primero, el recuento parcial. ¿Cuándo se van a abrir el paquete en una casilla? El paquete de una casilla se va a abrir cuando los resultados de las actas no coincidan, o se detecten alteraciones evidentes en las actas de escrutinio y cómputo. Y ya nos dijo la Sala Superior en el 2006 que por alteraciones evidentes se entiende errores en los rubros fundamentales. ¿Cuándo más se va a abrir un paquete? Cuando no exista el acta de escrutinio y cómputo en el expediente de la casilla. No haya acta de escrutinio y cómputo original. Cuando existan errores o inconsistencias evidentes en los distintos elementos de las actas, cuando el número de votos nulos sea mayor a la diferencia entre el primero y segundo lugar, necesariamente hay que abrir. Y finalmente, cuando todos los votos hayan sido depositados a favor de un mismo partido. No sabemos por qué, pero todos los votos fueron a favor de un mismo partido. Eso genera necesariamente la apertura del paquete. Si se niega a la autoridad administrativa a abrir el paquete, entonces yo en juicio de inconformidad le digo a la autoridad jurisdiccional, ábreme el paquete porque en el INE no lo quisieron abrir y se acredita este supuesto. Luego el recuento total. También ya se han dado a nivel federal en muchas elecciones de diputaciones federales el recuento total. ¿Cuándo se da el recuento total? Cuando exista el indicio de que la diferencia entre el candidato que haya obtenido el primer lugar y el segundo sea igual o menor a un punto porcentual. Es decir, si en una elección de diputaciones federales la diferencia entre el primero y el segundo es menos de un punto porcentual, en ese momento el segundo lugar le puede decir al Consejo Distrital, ábreme todos los paquetes, porque me ganaron con menos de un punto porcentual. ¿Y cuántos son los paquetes en un distrito? Pues pueden ser 500, 600 o 700, si estamos en un distrito de diputaciones federales. Imagínense tener que abrir 600 paquetes, pero si se da este supuesto, que me ganaron por menos de un punto porcentual, yo como segundo lugar puedo solicitar que me abran todos los paquetes en 3 días, 500 o 600. Por eso nace la figura de los grupos de trabajo. Lo que hacen los consejos distritales del INE es, bueno, tengo que abrir 500 paquetes, voy a instalar 10 grupos de trabajo con un consejero o con un auxiliar del INE que va a dirigir esa mesa, se instalan 10 mesas y entonces se abren 10 paquetes al mismo tiempo para contar todos los votos de esos 10 paquetes al mismo tiempo. Y más o menos el INE tiene un promedio de entre 45 minutos y 1 hora para abrir un paquete y contar nuevamente todos los votos y llenar nuevamente el acta escrutinio.
Por lo tanto, si se abren 10 paquetes al mismo tiempo, en una hora vamos a tener el conteo de 10 paquetes. En 2 horas de 20, y así nos vamos yendo para que nos dé tiempo en 3 días de abrir 500 paquetes en grupos de trabajo, ¿no? Y se tendrá que levantar un acta circunstanciada de todo lo que sucedió en la apertura de paquetes en esas 10 mesas durante todos los días. Entre las mesas donde se van a abrir los paquetes tienen derecho los partidos políticos a tener ahí sus representantes. No tiene que ser el mismo. Conforme a la ley, los partidos políticos pueden sustituir cada determinado tiempo a los representantes que están en todas las mesas donde se está realizando el recuento de votos. Los que sí tienen que estar permanentemente en el recuento de votos, ahí en el INE, pues son los representantes del INE de cada una de las mesas, los auxiliares, las consejeras o los consejeros. Cuando ahí hay un voto que está a discusión en esa mesa, el que dirige esa mesa reserva ese voto. Dice aquí, tú dices que es válido, tú dices que es nulo. Bueno, vamos a reservar ese voto para que luego el pleno del Consejo Distrital, es decir, todas las consejeras y todos los consejeros de ese distrito, decidan si el voto es válido o nulo. No se va a decidir en la mesa, se va a decidir ya en el pleno del Consejo Distrital. Todas estas disposiciones del recuento y todo este recuento que se lleva a cabo ante la autoridad administrativa después puede ser impugnado ante el Tribunal Electoral vía juicio de inconformidad y decirle al tribunal no se realizó bien el recuento, este voto dijeron que era válido y para mí es nulo, etcétera. Todo lo que suceda en el recuento de votos ante la autoridad administrativa se puede impugnar ante el Tribunal Electoral respectivo. Y ese tribunal electoral puede ordenar otro nuevo recuento, ya por parte del tribunal electoral. No crean que si se realizó el recuento ante el INE ya no se puede realizar ante el tribunal. Si hay inconsistencias en el recuento del INE, este se puede solicitar recuento después directamente ante el tribunal electoral. Podemos tener dos recuentos, el administrativo y después el jurisdiccional por parte de un tribunal, y si lo realiza obviamente un tribunal electoral del Poder Judicial, pues ya va a ser la última palabra, ¿no? En elecciones federales. Entonces hay que tener muy en cuenta este tema de que en los juicios de inconformidad podemos solicitar que se revise un voto, varios votos, o podemos solicitar el recuento de votos, como ha sucedido desde las elecciones presidenciales. Se solicitó el recuento de votos en el 2012 y se solicitó el recuento de votos en muchísimas casillas también en el 2002. En el 2000, fíjense, un dato muy interesante, en el 2018, ningún partido político que perdió la elección pidió juicio de inconformidad y que se anulara la elección. En la elección presidencial del 2018 no llegó ningún juicio de inconformidad de ningún partido solicitándole al tribunal que se anulara la elección. Nadie. Todos reconocieron los resultados del candidato ganador. No impugnó el PAN, no impugnó el PRD, no impugnó el PRI, no impugnó el Movimiento Ciudadano, no impugnó el Verde. Ningún partido impugnó la elección presidencial por primera vez, porque se impugnó en el 2000, se impugnó en el 2006, se impugnó en el 2012, pero en el 2018 ningún partido impugnó que se anulara la elección. Solo impugnó un partido, el PES, y el PES impugnó errores en diversas actas de escrutinio y cómputo, donde decía que los votos se los dieron a Morena y no se los dieron al PES. Y por lo tanto, por eso el PES perdió su registro. Entonces, las únicas impugnaciones que llegaron en el 2018 fueron del PES, diciendo que no se distribuyeron bien los votos en la elección presidencial, pero nunca, obviamente, el PES impugnó la elección presidencial, porque el PES era parte de la coalición ganadora. Lo que impugnó fue la distribución de votos, pero finalmente resolvió la sala superior que no tenía razón en sus agravios el PES y finalmente el PES perdió su registro porque no alcanzó el 3% que marca la ley para no perder tu registro. Entonces, ojo, a partir de 2009 también, aunque yo como partido político vaya en una coalición y gane mi coalición, eso no quiere decir que yo no pierda mi registro. Yo en lo individual tengo que obtener el 3%, gane o no la elección. Si no obtengo el 3% como partido político, voy a perder mi registro, inclusive si gané la elección, como sucedió con el PES.
Su candidato ganó la elección presidencial, pero el partido perdió su registro porque no obtuvo el 3%. Estuvo cerca, 2,70 y algo creo, pero no tuvo el 3% y entonces perdió su registro. Otro dato interesante fue en el 2015 donde el INE dijo que el PT había perdido su registro porque no obtuvo el 3%. Entonces el INE dice, PT pierde tu registro, pierdes tu registro, no obtuviste el 3%. Luego el PT se fue al tribunal y fíjense lo que le dijo al tribunal, oye, no es posible que el INE diga que perdí mi registro si todavía falta que se celebre una elección en un distrito, en uno de los 300. ¿En cuál? En el que el tribunal anuló la elección de diputaciones federales en Aguascalientes. En Aguascalientes, el tribunal anuló un distrito de diputaciones federales. Anuló la elección y convocó a elección extraordinaria. Entonces el PES dijo, no, me faltan los votos de esa elección extraordinaria. Y quién sabe qué pasó, pero el PT obtuvo los votos suficientes en esa elección extraordinaria para obtener el 3%. Y gracias a la elección extraordinaria, el PT obtuvo el 3% y actualmente sigue ese partido vigente, porque luego en el 2018 obtuvo el 3% y en el 2021 obtuvo el 3%, y es un partido que ya declarado por el INE su pérdida de registro. El tribunal le dijo, no tienes razón, no pierdes tu registro hasta saber cuántos votos vas a obtener en la elección extraordinaria y si vas a alcanzar el 3%, y pues sí, alcanzó el 3% y no perdió su registro. Pero todos estos casos llegan al tribunal y se impugnan vía juicio de inconformidad. Todos los votos, les digo, se impugna hasta la pérdida o no pérdida de un registro. Aquí hay un dato curioso en la ley que también sucede en algunas leyes de las entidades federativas. Dice, si quieres un recuento total, la diferencia tiene que ser de 1% entre el primero y segundo lugar. Aquí el dato es que el segundo lugar tiene que solicitar el recuento total. Entonces yo les pregunto, ¿y si llega a un tribunal el tercer lugar y dice quiero recuento total? No se le va a dar recuento total, porque la ley dice solo el segundo lugar. Y el problema es que, ¿por qué la ley dice solo el segundo lugar puede solicitar recuento total en un distrito si la diferencia es de menos de un punto porcentual? Pues el tercer lugar también tendría derecho a solicitar un recuento total, ¿no? ¿Qué tal si el tercer lugar también está muy cercano al primero y al segundo? ¿Y por qué le vamos a decir al cuarto no solicita el recuento total? ¿O por qué le vamos a decir al partido número 5 no puede solicitar recuento total? A ver, pero la ley dice solo el segundo lugar. Entonces hay que revisar ese tema porque yo creo que una autoridad en un resultado tan cerrado, pues quien solicite el recuento, se debe de realizar el recuento. No tenemos por qué poner solo el segundo lugar. Oye, tenemos un resultado muy cerrado, pues para darle transparencia y certeza al proceso, pues procede el recuento total, quien lo solicite. Inclusive podremos poner recuento total de oficio, casi casi, pero dejemos lo que no sea de oficio. Pero parece que por lo pronto debería ser cualquiera de las que participaron en el proceso pudieran solicitar recuento total, ¿no? Podría ser, como dice la compañera Nani, podría tildarse esto hasta de inconstitucional. Oye, yo soy tercer lugar, te estoy solicitando recuento total porque la diferencia entre el primero y el segundo es de menos de un punto porcentual y no me lo quieres realizar porque no soy el segundo lugar. Habrá que ver, pero bueno, la experiencia nos dice que siempre, en todos los casos, el segundo lugar ha solicitado el recuento total y se ha realizado el recuento total. Y no crean que es un supuesto que no ha sucedido. Sucedió en la elección presidencial del 2006, pero también ya el INE tiene en varios distritos que se ha presentado, nos ha señalado el INE que en varios distritos se ha presentado este recuento total. O sea, en varios distritos federales, en las elecciones que hemos tenido, se ha cumplido con este supuesto de recuento total porque la diferencia ha sido de menos de un punto porcentual. Entonces no lo duden que para el 2024 podamos tener este supuesto y en elecciones estatales de este 2022 y del 2023 también se puede aparecer este supuesto del recuento total. Entonces hay que tenerlo también en cuenta.
Después, bueno, ya seguramente ya vieron que ante el tribunal se puede acudir vía asunto general, vía juicio electoral y tratándose de resultados electorales. Esto también es muy importante, esta jurisprudencia, la 1/2014, yo creo que ya la vieron, pero si no, pues la revisamos o la repasamos. A partir de 2014, el Tribunal Electoral emitió esta jurisprudencia donde dice candidatos a cargos de elección popular pueden impugnar resultados electorales a través del juicio de la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano. Aquí nos dice claramente esta jurisprudencia que cualquier candidata, cualquier candidato puede presentar o puede impugnar los resultados de una elección, pero no va a ser vía juicio de inconformidad. Cuando lo haga una candidata o un candidato por su propio derecho, será vía JDC. Si impugna el partido en juicio de inconformidad y luego impugna la candidata o el candidato en JDC, entonces se acumulan esos dos asuntos y se revisan ambas impugnaciones. Si el partido impugnó 100 casillas y el candidato impugnó otras 100, pues hay que revisar las 200 casillas. Si el partido llegó con 3 supuestos de nulidad y el candidato con otros 3 supuestos, pues hay que revisar los 6 supuestos y atender los 6 supuestos. Pero esta vía es muy importante porque habla exactamente de la tutela judicial efectiva de la que nos habla la Constitución y los tratados internacionales. Ah, entonces eres candidato o candidato y ya no puedes impugnar la elección porque tu partido dice que no. Imagínense una elección muy cerrada y que el partido político diga, no, pues perdimos por muy poco, pero no la vamos a impugnar. Y entonces la candidata y el candidato no pueden hacer nada porque ya dijo el partido que no y la ley dice que solo los partidos políticos pueden impugnar elecciones. Pues esto sucedió muchas veces, pero bueno, ya a partir de 2014 dejó muy clara esta jurisprudencia, la sala superior dejó muy claro en esta jurisprudencia que también una candidata o un candidato directamente pueden impugnar los resultados de una elección vía JDC. Por ahí quien dice, ¿y por qué un ciudadano común, una ciudadana o un ciudadano no puede impugnar resultados electorales? Bueno, porque directamente no le están afectando los resultados de esa elección. Y sucede lo mismo, imagínense si le abrimos la puerta a una ciudadana, pues pueden llegar cuántos medios de impugnación de una elección. A lo mejor llegan 500 ciudadanos diciéndonos quiénes que son una elección. Y entonces hay que regresar 500 demandas y nos va a dar tiempo o no. Bueno, ese es un tema de discusión, pero actualmente sí es muy importante que si soy candidata o soy candidato, puedo impugnar los resultados de la elección. No solamente mi partido político, ahora yo también como candidata o candidato puedo impugnar los resultados atendiendo, como vemos, al primero, 17, 35, 41 y 99 de la Constitución, que nos dice los candidatos a cargos de elección popular están legitimados para promover el juicio para la protección de los derechos políticos electorales de los ciudadanos contra las determinaciones definitivas de las autoridades electorales respecto a los resultados y validez de las elecciones. Entonces, si quedé en primer lugar, también puedo impugnar como candidato o candidato ganador algunos resultados en algunas casillas donde quizá en esas casillas perdí. Entonces yo como primer lugar, si tengo una asesoría jurídica adecuada, seguramente me van a decir, oye, pues si el resultado está muy cerrado, pues tú impugna las casillas donde perdiste para que aumentes tu ventaja. No vaya a ser que el segundo lugar te alcance y te rebase. Como un caso que tuvimos en una elección estatal, donde el primer lugar le ganó al segundo por 5 boletas. Pues el segundo lugar fue el tribunal, impugnó 7 boletas, tenía razón, alcanzó al primero y lo rebasó. Y el primero, como no impugnó ninguna boleta, pues se quedó en segundo lugar. Entonces, ojo, cuando la elección es cerrada, el primer lugar también tiene que trabajar sus impugnaciones y tiene que revisar los resultados en ese distrito, tiene que ver cuántas boletas puede rescatar a su favor y tiene que ver también en un momento dado en qué casilla se puede anular la elección donde el segundo lugar le ganó al primero. Pero dos, tres boletas que se discutan, pueda cambiar el resultado. Simplemente imagínense en diputaciones federales, se instalan 500 casillas. Si yo rescato una boleta en cada casilla, estoy rescatando 500 votos, solo por una boleta en cada una de las casillas.
donde el INE dijo que era nulo y yo digo que es para mi partido. Si yo tengo razón, entonces voy a rescatar 500 votos, uno a cada casilla. Y entonces a lo mejor le doy vuelta al resultado. Por eso es muy importante una boleta, una casilla, y obviamente cualquier candidato puede impugnar los resultados, tanto el primero como el segundo lugar. Obviamente un primer lugar nunca va a impugnar que se anule la elección, pues eso no, pero se va a impugnar los resultados para tomar mayor ventaja sobre el segundo. No vaya a ser en una de esas que el segundo lugar, como les digo, lo alcance y lo rebase. Asimismo, dice la jurisprudencia, esta interpretación permite sostener que los candidatos pueden cuestionar cualquier posible irregularidad que afecte la validez de la elección en que participan o directamente su esfera de sus derechos en relación a la elección, pues de otra forma se desconocería su acceso a la justicia, que es un principio constitucional y convencional. Es decir, cualquier candidato tiene derecho a la tutela judicial efectiva y si no va a su partido puede ir directamente el candidato. No sé si lo vieron ya con mi compañero esto, pero bueno, la sala superior y el Tribunal Electoral tiene una sala superior y 5 salas regionales. Tratándose de diputaciones federales, pues las impugnaciones llegarán directamente a la sala regional que tenga su competencia. Acuérdense que en el país hay 300 distritos. Entonces, obviamente, estas 5 salas regionales se dividen en los 300 distritos. Cada sala regional se trata que tenga 60 distritos donde se pueden impugnar las elecciones en cada uno de esos distritos. La idea es que cada sala tenga 60 distritos. Sin embargo, como hay algunos estados que tienen muchos distritos y otros pocos, algunas salas tienen competencia en más estados que en otras. Por ejemplo, la quinta sala regional con sede en Toluca solamente tiene competencia en 4 entidades federativas, pero el puro Estado de México tiene 40 distritos. Por eso nada más son 4 entidades federativas, pero hay otras salas, como puede ser la segunda sala Monterrey, donde tiene más entidades federativas, pero tiene un promedio de 60 distritos. Por la primera sala Guadalajara también 60 distritos, la Ciudad de México también 60 distritos y la sala Jalapa 60 distritos. Aquí también la distribución está un poco curiosa porque, por ejemplo, a Querétaro le corresponde la sala regional Monterrey, cuando Toluca o la Ciudad de México está mucho más cerca de Querétaro, sin embargo le tocó la sala regional Monterrey, a Colima le toca ir hasta Toluca, cuando Guadalajara está muy cerca, y así, ¿no? Distintos estados, por ejemplo, la sala Guadalajara resuelve asuntos de Baja California, de Chihuahua, Nayarit, Sonora, etcétera. La única sala que más o menos todos sus estados son del sur, pues es la sala regional Jalapa, ahí sí resuelve asuntos de puros estados del sur, Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Desde que se crearon estas salas regionales, la sala que ha tenido mayor trabajo en cada proceso electoral es la sala Jalapa. Es un dato curioso también, pero los que más impugnan elecciones son los del sur, porque la sala que siempre tiene más trabajo, más impugnaciones, es la sala Jalapa. Y donde llegan menos impugnaciones es en la sala regional Monterrey. Por lo general, en cada proceso electoral federal, pues la sala que menos medios de impugnación tiene es Monterrey y la que tiene más es Jalapa. Sin embargo, también la sala Monterrey tiene un número importante de juicios de inconformidad que se presentan en cada una de las elecciones federales, ¿no? Además de que estas salas regionales, como todos ustedes saben, también resuelven asuntos de las entidades federativas, pero ya no son vía juicio de inconformidad, pueden ser vía JDC o vía juicio de revisión para la juicio de revisión constitucional. Pero estas salas tienen competencia de elecciones federales, senadurías y diputaciones y competencia de elecciones locales, ayuntamientos y congresos locales. Cuando hablemos de una gobernatura o de la presidencia de la República, entonces ahí no hay competencia en salas regionales. Una gobernatura o la presidencia de la República, la sala competente únicamente será la sala superior. Si es una gobernatura, nos vamos al Tribunal Electoral del Estado y luego a la sala superior. Y si es la presidencia de la República, todos los juicios de inconformidad los resuelve en única instancia la sala superior.
Acuérdense también que cuando se presenta un juicio de inconformidad, lo primero que se tiene que revisar es la pretensión. Ya se presentó la demanda, ya llegó el juicio de inconformidad, entonces hay que ver la pretensión. Es lo primero que se revisa en una demanda. La pretensión se divide en dos partes. ¿Qué quiere esa persona que llegó al tribunal y por qué quiere que suceda eso? Esto viene desde el diseño de los italianos del derecho procesal. Nos dicen qué pide y por qué lo pide. Porque si pide y no explica por qué lo pide, podemos desechar la demanda porque es frívola. No me estás diciendo por qué. O puedo contestarte que tus argumentos son genéricos y no me estás explicando por qué, por lo tanto no los voy a atender. Por lo tanto, es muy importante que en la demanda se señale la petición y la causa de pedir. Por ejemplo, la petición es llega a un partido o llega a una candidatura y nos dice, quiero que se anule la elección. Ah, muy bien. Pero si nomás nos dice, quiero que se anule la elección porque pasaron muchas irregularidades, puede ser frívola su demanda y pueden ser agravios genéricos, generales, que no se van a atender. Tiene que decirnos primero, quiero que se anule la elección, pero en segundo lugar nos tiene que decir por qué, cuáles son los hechos, ojo, en su causa de pedir, cuáles son los agravios, qué fundamentos jurídicos se están vulnerando y un tema muy importante, el de las pruebas. Si yo llego con una demanda y le digo al tribunal, estos son los hechos y estos son los agravios, tengo que demostrarle al tribunal que esos hechos que le estoy narrando al tribunal son ciertos, para que el tribunal los atienda, tanto los hechos como los agravios. Y para demostrarle al tribunal que son ciertos, se lo voy a demostrar con las pruebas que vengan en mi demanda. Si no presento las pruebas suficientes, no me va a servir de mucho esa demanda, porque el tribunal me va a decir, no me estás acreditando con pruebas lo que me estás diciendo. Acuérdense, cuando acudimos a otro tribunal, ante el tribunal electoral, no estamos acudiendo al Ministerio Público que va a hacer una investigación. No, cuando vamos al tribunal le tenemos que aportar y ofrecer las pruebas necesarias para acreditar que los hechos que le estoy narrando son ciertos. Claro, el tribunal tiene facultades discrecionales para llegarse de más pruebas, pero se tienen que cumplir dos puntos muy importantes: que le dé tiempo al tribunal, que los plazos lo permitan, y dos, que esa prueba que va a recabar el tribunal se estime determinante, que sin esa prueba no se pueda resolver el asunto, pero es discrecional. Por lo general, los que tienen que aportar y ofrecer las pruebas en la demanda, pues es quien presenta la demanda. Lo mismo el que presenta el escrito como tercero interesado, que en este caso podría ser en primer lugar, también tiene que ofrecer las pruebas de los hechos y los agravios que está narrando. Es fundamental. No podemos hacer una demanda de 50 páginas si no viene sostenido lo que estoy diciendo en esa demanda con las pruebas suficientes. Por lo menos pruebas iniciales. Si tenemos pruebas con valor probatorio pleno, mucho mejor, pero por lo menos debo de presentar pruebas indiciarias donde el tribunal advierta que los hechos que estoy narrando en mi demanda son ciertos. Porque va a llegar con unos hechos quien presentó la demanda, pero va a llegar con otros hechos el tercero interesado, distintos. Y luego va a llegar con otros hechos quizá la autoridad responsable. Entonces una cosa va a decir el que presentó la demanda, el actor. Otra cosa va a decir el tercero interesado y otra cosa va a decir el INE, por ejemplo, sobre las casillas. Entonces, para saber el tribunal quién tiene razón, pues tiene que analizar las pruebas que presenten las partes. Por ejemplo, la forma idónea para saber qué pasó en una casilla. Imagínense que en una casilla, como yo, a mí me llegó ese expediente y lo revisé, y en una casilla se decía, cerramos a las 2 de la tarde y nos fuimos todos a comer. Cerramos de 2 a 4 y nos fuimos todos a comer. Entonces, imagínense, el que perdió en esa casilla llega al tribunal y le dice al tribunal, oye, es que ¿qué crees? Cerramos de 2 a 4 y todos nos fuimos a comer.
Entonces se quedó sola la casilla y sabes que tu tribunal debes de anular todos los votos en esa casilla porque la ley dice que los funcionarios deben estar presentes durante toda la jornada electoral. Bueno, esos son los hechos. ¿Cuál es el agravio? Se vulnera el principio de certeza y legalidad. Ese es el agravio. Pero ¿cómo voy a saber si todo eso es cierto o no es cierto? Con las pruebas que presenta en la demanda. ¿Qué prueba tiene que presentar ahí la persona que dice que cerraron de 2 a 4? Pues, por ejemplo, el acta de hoja de incidentes. En la hoja de incidentes va a decir, va a narrar el presidente, cerramos de 2 a 4 la casilla y todos nos fuimos a comer. Si esa acta que llenó el presidente donde dice que cerraron de 2 a 4 está firmada por las funcionarias y los funcionarios de esa mesa directiva de casilla, se tiene como cierta esa situación. Nada más porque está firmada por las funcionarias y los funcionarios. Entonces vean cómo llegué con los hechos, los agravios, pero también con las pruebas donde se acredita esa irregularidad. Y entonces sí, ahí el tribunal puede decir, pues se anula la votación en esa casilla porque es cierta esta irregularidad. Entonces la petición es, quiero que se anule la votación en esta casilla. La causa de pedir, estos son los hechos, estos son los agravios, pero lo más importante, aquí está la prueba donde te estoy acreditando que esa situación sucedió. Y es muy sencillo, la hoja de incidentes. La hoja de incidentes que llena la presidenta o el presidente de la mesa directiva de casilla, ahí va a redactar todas las irregularidades, todos los acontecimientos que hayan sucedido en la jornada electoral, desde que llegaron a instalar la casilla hasta que se cerró la votación y se clausuró la casilla. Cualquier irregularidad que nosotros advertamos que sucedió ahí en la casilla, le decimos a la presidenta o al presidente, ¿sabes qué? Anota aquí en la hoja de incidentes que sucedió esta irregularidad. Si la firma el presidente, el secretario y los escrutadores, tiene valor probatorio pleno porque en ese momento son funcionarios y expiden documentos públicos con valor probatorio pleno. Entonces así es de sencillo, ¿no? Pasa la irregularidad, le digo al funcionario que lo asiente en esa acta va a ser una prueba donde yo le voy a acreditar después al tribunal que sucedió ese acontecimiento. Entonces de ahí está la pretensión y debe quedar muy clara la pretensión cuando se presenta una demanda. ¿Qué quieres? ¿Que se anule la elección? Ah, muy bien, pero entonces debes llegar también por una causa de pedir qué fue lo que pasó, cuáles son las irregularidades que advertiste, cuáles son las normas que se están vulnerando, cuáles son los agravios que te causa, y todo esto que me estás diciendo me lo tienes que acreditar con pruebas suficientes. Acuérdense, el tribunal no va a salir para ver qué sucedió. Yo debo presentar mi juicio de inconformidad y yo debo de acreditar con pruebas lo que pasó en una o varias casillas y finalmente lo que pasó en el resultado final de toda la elección. Entonces, ojo, la petición y la causa de pedir en la pretensión son fundamentales, son muy importantes. Acuérdense que en un juicio de inconformidad participa la autoridad responsable, que siempre es el INE, presentando su informe circunstanciado. El INE en su informe circunstanciado va a decirle al tribunal, oye, esta persona quiere que se anulen la votación en todas estas casillas, pero no se debe de anular por esto, por esto y por esto. O el INE también en su informe circunstancial le va a decir al tribunal, oye, llegó aquí una persona que quiere que se anule la elección, pero no se debe de anular por esto, por esto y por esto. Es decir, el INE va a defender su actuación. El INE va a defender los resultados en esa elección y los va a defender presentando un informe circunstanciado, narrándole al tribunal qué sucedió y por qué no se debe de anular la elección. También en un juicio de inconformidad va a participar la actora o el actor, quien es el que presenta la demanda. Y como les digo, cuando se presenta la demanda, tenemos que narrar cuáles son los hechos, cuáles son los preceptos jurídicamente violados, cuáles son los agravios, qué es lo que quiero que suceda, que se anule la votación en una casilla, que se anule la elección, un recuento de votos, que se revise una boleta, y todo esto obviamente lo tengo que acreditar con pruebas. Y finalmente también tenemos la figura del tercero interesado. También el tercero, que puede ser el primer lugar, va a llegar con hechos, con pruebas, va a decir,
tengo un interés jurídico contrario al actor que es el segundo lugar. ¿Cuál es el interés jurídico? Obviamente que no se anule la elección, porque el segundo lugar va a querer necesariamente que se anule la elección. Luego, estas dos jurisprudencias que aplican también para el juicio de inconformidad, los agravios pueden encontrarse en cualquier parte del escrito de la demanda. Por lo general pensamos que va a llegar una demanda muy bien estructurada con los hechos, los agravios, ¿no? Y la pretensión, los hechos y los agravios. Y luego las pruebas. Pues no, muchas veces en el capítulo de agravios parece que no hay agravios, o en el capítulo de hechos vienen todos los agravios, o luego vienen hechos, agravios, y después en la última hoja vienen otros agravios. Entonces, en un tribunal siempre se tiene que revisar todas las páginas de la demanda. Y de donde se adviertan agravios, de ahí hay que revisarlos y contestarlos. Pueden estar los agravios al principio, al final de la demanda. Muchas veces les digo, en los hechos vienen los agravios. Cuando nos están narrando los hechos, automáticamente también nos están diciendo los agravios. Por lo tanto, siempre tienen que revisarse todas las páginas de la demanda a ver dónde se advierten agravios. Y lo mismo, otra jurisprudencia del tribunal que nos dice agravios, su examen debe ser conjunto por separado. Si llegan los agravios, pues hay que hacer el resumen de agravios y luego revisar si los contestamos juntos o los contestamos por separado, uno por uno cada agravio, o los contestamos todos en conjunto, ¿no? Muchas veces hay dos o tres agravios que dicen lo mismo. Entonces, esos dos o tres agravios los contestamos en una sola forma, porque es el mismo agravio que se está repitiendo dos o tres veces. Entonces, no hay que contestar cada agravio en lo individual, sino contestamos los tres agravios con un solo argumento, porque los tres agravios nos dicen lo mismo. Muchas veces también, ojo, si somos la última instancia, a lo mejor llegan 10 agravios. Somos la sala superior, por ejemplo. Y a lo mejor llegan 10 agravios y nos dice el partido, quiero que se anule la elección. Contestamos el primer agravio y se anula la elección. Ya no hay que estudiar los otros 9, porque se cumple con la pretensión. Lo que quiere el partido es que se anule la elección. Si con el agravio número 1 es suficiente para anular la elección, ¿para qué estudiamos los otros 9? Ya no tiene caso. Si somos última instancia. Si no somos la última instancia, hay que estudiar los 10 agravios. Porque a lo mejor el partido dice, con el agravio 1 se debe anular la elección, y le digo, tienes razón, ya no voy a estudiar los otros 9. Pero si no soy la última instancia, a lo mejor luego se impugna esa sentencia y le dicen a la última instancia, oye, con el agravio 1 no se anulaba la elección. Y nos contesta la última instancia, tienes razón, no se anulaba la elección con el agravio 1, se equivocó la primera instancia. ¿Y qué te dijo de los otros 9? No me dijo nada. Entonces, si no somos la última instancia, hay que analizar y contestar los 10 agravios. Todos, hay que ser exhaustivos. Si somos la última instancia, pues con que se cumpla con la pretensión en el primer agravio, ya no hay por qué estudiar los 9, porque ya nadie va a revisar nuestra sentencia. Luego acuérdense las pruebas que se pueden ofrecer y presentar en el escrito o en el juicio de inconformidad son documentales públicas, documentales privadas, las pruebas técnicas, presuncionales legales y humanas, instrumental de actuaciones, confesional y testimonial, pericial en algunos casos de excepción, pero ojo, en materia electoral todas las pruebas se tienen que presentar con la demanda, todas. En materia electoral no hay audiencias de desahogo de pruebas. Todas las pruebas se presentan junto con la demanda y no nos van a citar para una audiencia de desahogo de pruebas porque no da tiempo. Entonces, todas las documentales públicas las presento con la demanda. Todas las documentales privadas, las técnicas, que pueden ser fotografías, videos, USBs, lo que sea, las presento también junto con la demanda. Todas las pruebas se presentan junto con la demanda porque muchas veces el tribunal tiene que resolver estos asuntos en una semana, 2 semanas, entonces no da tiempo para el desahogo de las pruebas. Todas las tenemos que presentar directamente con nuestro juicio de inconformidad. Por ahí hay una excepción que son las pruebas supervenientes. Acuérdense que esas se pueden presentar después de que presenté la demanda. Simplemente le digo al tribunal, no las conocía y por eso te la presento después.
¿no? Y acuérdense que no es lo mismo ofrecer que aportar pruebas. Podemos ofrecer y aportar pruebas en la demanda, pero no es lo mismo. Las que aporto es las que presento junto con la demanda. Las que ofrezco es las que les digo al tribunal, ya las pedí, pero no me las han dado, por eso solamente te las ofrezco, porque no las tengo. Por ejemplo, le digo a un consejo distrital, quiero las 10 actas de escrutinio y cómputo, copia certificada de estas 10 actas de escrutinio y cómputo. Y no me las da el consejo distrital. Entonces yo le digo al tribunal, mira, te ofrezco estas 10 pruebas, estas 10 actas de escrutinio y cómputo que le solicité al INE mediante este escrito y el INE no me las ha dado. Por lo tanto, solamente te las ofrezco porque ya las pedí, pero no te las aporto. Entonces, en esos casos, el tribunal le va a ordenar vía un acuerdo al INE, ¿sabes qué? Tienes 24 horas para mandarme estas 10 actas de escrutinio y cómputo que te pidió el partido y todavía no se las has mandado. Por lo tanto, mándamelas a un tribunal en un plazo de 24 horas. Esas pruebas solamente se ofrecieron y no se presentaron porque la candidata, el candidato o el partido las pidieron, pero todavía no las tenían en su poder. Lo mismo puede suceder con pruebas técnicas como pueden ser los testigos de grabación. Ya le pedí al INE que me mande el video del anuncio que salió en la tele tal día y no me lo ha mandado. Por lo tanto, el tribunal también le ordena al INE y le dice, mándame este testigo de grabación que te solicitó el partido político y no se lo has dado, tienes 24 horas INE para mandarme ese testigo de grabación que me está ofreciendo el partido político en este juicio de inconformidad. Entonces, ojo, las pruebas se dividen en las que se ofrecen porque no tengo, pero sí las solicité en tiempo, y las que presento, las que sí tengo, pues entonces ofrezco y presento estas pruebas. Y entonces ya el tribunal, vía esas pruebas, pues va a revisar, como les dije, si todos los hechos que se narran en la demanda, pues son ciertos o no. Bueno, con eso terminamos el juicio de inconformidad, compañeras y compañeros. No sé si tuvieran alguna otra duda, quisieran participar sobre algún tema, o si por ahí después les surge alguna duda, algún tema que quieran platicar, cuestionar o lo que sea, en este diplomado de Derecho Procesal Electoral. Bueno, aquí estoy a sus órdenes en darío.mora@te.gov.mx. Ese es mi correo electrónico que está a sus órdenes. También estoy en el Twitter, Darío Mora J, con mayúsculas las iniciales. Ahí en cualquier de esos medios de comunicación, de verdad, con toda confianza pueden escribirme cuando tengan alguna duda, necesiten algún tema relacionado con la materia electoral, quieran saber algún tema sobre la Escuela Judicial Electoral. Con todo gusto estoy ahí a sus órdenes en mi correo electrónico, me pueden escribir con todo gusto. Si alguien de ustedes quiere esta presentación, pues con todo gusto también escríbanme en mi correo electrónico y yo les conteste con todo gusto enviándoles la presentación. Esperemos que nos podamos ver pronto en algún otro tema de este diplomado o de algún otro diplomado. Recuerden que la Escuela Judicial Electoral tiene una oferta muy amplia de diplomados y de diferentes cursos. Seguramente nos encontraremos en algún otro curso, en algún otro diplomado, pero si no, por lo pronto estoy ahí a sus órdenes en mi correo electrónico. Que tengan una excelente tarde y cualquier cosa, con todo gusto, escríbanme con toda la confianza de verdad, no solamente en este diplomado, sino en cualquier otro tema. Muchas gracias a todas y a todos. Agradezco mucho su atención Gracias, doctor. y nos seguimos viendo. Gracias, que tengan una excelente tarde. Cuídense mucho. Gracias, doctor. Gracias, Buenas tardes. Guillermo. Gracias, doctor. Buen día. Jaime, Gloria, Gracias, Cristina, doctor. muchas gracias. Muchísimas gracias. Mara, Mari, Gloria, muchas gracias a ti. Noemí, gracias por tus participaciones. Yasmín, muchas gracias.